Bendiciones, mis queridos hermanos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes para poder una vez más aprender juntos en este discipulado cristiano. Y el tema de hoy va a ser apasionante. Vamos a hablar sobre la vida victoriosa. ¿Por qué la vida victoriosa? Vamos a tener que enfrentar situaciones difíciles en la vida, aún siendo cristianos. Si es que no lo has pasado todavía, te preparo, hermano. Va a haber dificultades, conflictos. Y es que este tipo de cosas hace que muchos creyentes se desanimen y digan, desde que me he convertido al Señor, problemas nomás me vienen, no sé cómo enfrentar estas situaciones, más dificultades que antes tengo. ¿Y eso será cierto? Yo creo que no. Yo creo que no, y vamos a aprender eso en esta lección. Pero mismo así, esas dificultades, esos problemas que podamos enfrentar, hermanos, nos tienen que llevar a esta reflexión. Sin conflicto no hay crecimiento, y son más bien ellos los que demuestran si verdaderamente uno es un cristiano, un creyente. Así es, mi hermano. Así que después de estudiar esta lección, vamos a poder entender las varias razones por las cuales el creyente, el cristiano, tiene conflictos y dificultades, y también vamos a descubrir los medios provistos por nuestro Dios para tener una vida victoriosa. Así que bienvenidos a este nuevo curso, el 3 de Escuela de Vida Discipulado Cristiano. Bien, mis hermanos, vamos a conocer ante los problemas, los conflictos, las dificultades, ¿cuáles son esas fuentes para que provoque en nosotros esas dificultades y esos problemas? Bueno, hay 3 fuentes de conflictos y dificultades de las cuales nosotros atravesamos. Número 1 es la naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿no? En nuestro corazón, recibimos la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza divina. Eso está en 2 Pedro capítulo 1, verso 4. Sin embargo, siempre tenemos, mismo así, una tendencia natural, ¿sabe a qué? A pecar. Y ahí es donde existe un conflicto dentro de cada uno de los hijos de Dios. Y ese conflicto la relata Gálatas capítulo 5, verso 17, donde dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¡Wow! ¡Qué interesante esa traducción de ese versículo!, ¿verdad? Ahí nos está hablando 2 naturalezas que pelean entre sí. ¿Cuáles son esas 2 naturalezas que están luchando en el corazón y en la mente de cada cristiano? Ahí lo dice, la carne contra el espíritu. ¡Wow! Esa es una pelea que la tenemos todos los cristianos. Aquí no hay alguien que pueda decir, yo no tengo ningún problema. No. Todos enfrentamos este lío. La batalla, esa batalla que se libra dentro de nosotros, los cristianos, abarca toda la persona en sí, ¿no? Y esta lucha es si es que un cristiano se va a rendir ante la carne y se va a someter nuevamente ante el dominio del pecado. En otras palabras, esa batalla se libra para ver si te rindes al pecado y otra vez dejas que el pecado domine tu vida, o lo contrario, o cedes a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y estar bajo el dominio y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos aclara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 4 al 14. Por eso, este conflicto que está dentro del creyente va a continuar. No es que no es que, bueno, ya este tiempito, si me consagro más, esto va a parar. No, este conflicto va a continuar durante toda su vida terrenal, hasta que venga el Señor, hasta que nos llame a su presencia. Ese conflicto va a durar así, hermano. Y esto es porque también, al fin y al cabo, vamos a reinar un día con Jesucristo. Y mientras no llegue ese día, este conflicto todavía lo vamos a seguir librando.
La carne, cuando habla la carne, nos está hablando y representa la naturaleza pecaminosa del hombre. O sea, nos está mostrando la capacidad que tenemos para pecar. Ahora, pastor, ¿cuáles son las cosas que nos llevan a pecar? Allá adentro, el espíritu con la carne, esa pelea, ¿cuáles son? La naturaleza pecaminosa. Cuando nosotros leemos Gálatas 5, 19 al 21, ahí nosotros vamos a empezar a ver las cosas que son de la carne. A ver, por ejemplo, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, violencia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice ahí. Y advierte además una cosa: quienes practican estas cosas, mire lo que dice. Permítame repetir que lo que dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no va a heredar el reino de Dios. Entonces, la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, ese conflicto, va a hacer que muchas veces, quién sabe, cedamos ante la tentación, ante los deseos de la carne. Pero hay otro problema que no solamente tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que genera conflictos en nosotros, sino este otro enemigo es el mundo. ¡Wow! El mundo. Yo quiero leer rápido lo que está en 1 Juan capítulo 2, verso 15, 17. Vamos a encontrar algunas cosas interesantes aquí. Mira lo que dice. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. ¡Wow! Aquí encontramos la palabra mundo, y esto se refiere al sistema de cosas de la sociedad que quieren ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Es el sistema de esta época que Satanás promueve y que existe independientemente de Dios, y eso no es bueno. Obviamente no solo consiste en los placeres malos, inmorales y pecaminosos que hay en el mundo, sino también, y atención con esto, se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios y su palabra. Por estas y otras razones, el mundo también es el enemigo del creyente. Ahora, ¿cuál es el mandamiento, según los versículos que hemos leído, del mandamiento de Dios en cuanto al mundo? Ahí dice claramente: no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí hay dos razones por las que no debemos permitir también que el mundo nos controle a nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas? Lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y también dice que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Pero si hacemos lo contrario, estamos arruinados, hermano. Por eso hay que tomar mucho cuidado con las cosas del mundo. Pero hay otro tercer factor y enemigo que también crea conflictos en nosotros, y es el diablo. ¡Wow! Ese es un enemigo también potencial que siempre está tratando de perturbar la vida del creyente. En 1 Pedro 5:8 se compara al diablo con un león, y es un león que quiere devorar, en otras palabras, matar. ¿A quién? A los cristianos, a los creyentes. Y Satanás nos quiere engañar, quiere extraviar, quiere desanimar, porque su modo de atacar es eso: desanimar, extraviar, engañar, colocar duda en la mente de las personas, ¿no? Y en 2 Corintios capítulo 11, 14 dice que él se disfraza como ángel de luz. Y ahí vemos la manera de querer extraviarnos, desanimarnos, hasta confundirnos en la palabra, es disfrazándose como ángel
de luz. Y en ese pasaje Pablo hace una comparación de los falsos mensajeros que ya en ese entonces engañaban a los creyentes, y estos se disfrazaban de ángeles de luz, o sea, es decir, mensajeros de la verdad y la salvación. Predicaban también eso, hermano, pero para ocultar su verdadero origen, los engaños que después transmitían. Y ese verdadero origen, ¿de quién venía? Del mismo diablo, y su destino era el infierno. O sea, el diablo va a hacer todo lo posible también para provocar problemas, dificultades, conflictos en nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos vencer los conflictos? ¿Cómo vencemos a estos tres males? Uno que está dentro de nosotros, muchos dicen que es lo peor, otros lo otro que está en el sistema del mundo, y el diablo. ¿Cómo vencemos? Primera cosa, vencemos los conflictos porque conflictos van a venir, hermano. Eso tienes que estar preparado. Pero la buena noticia es que se puede vencer. Y aquí viene, hermano, la provisión de Dios para vencer esos conflictos, las dificultades, los problemas que podamos enfrentar, las tentaciones incluso. ¿Cómo vencemos? Número uno, al creer en Cristo como Salvador. Yo quiero que leas 1 Juan capítulo 5, verso 4 al 5. Y ahí vas a ver quién es el que vence al mundo y cómo nosotros podemos ser vencedores. Vamos a encontrar ahí que solamente creyendo en Cristo podemos tener la victoria en nuestra lucha con el mundo. Podemos estar seguros de que Dios no nos ha dejado sin defensa. Él nos ha dado armas espirituales. Él ha puesto a nuestra disposición recursos necesarios para tener victoria en medio de los conflictos. Eso es seguro. Número 2, vencemos los conflictos también, ¿sabe cuándo o cómo? Cuando dependemos del Espíritu Santo que vive, que mora en nosotros. Gálatas 5:16 dice que debemos dejar que el Espíritu guíe nuestra vida. ¡Wow! Andar en el Espíritu, que guíe nuestra vida. Debemos reconocer que solos no podemos vencer. Eso que quede claro. Solo tenemos la seguridad de victoria porque Dios mora en nosotros y ha prometido dárnosla. Andar en espíritu significa vivir en continua dependencia del Espíritu Santo, permitiéndolo, ¿sabe qué? Gobernar en nuestra vida. Por eso en 1 Juan 4:4 nos dice que pertenecemos a Dios y somos victoriosos, porque el Espíritu que vive en nosotros, el Espíritu Santo, es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Cuál espíritu? El espíritu malo, el espíritu de pecado, todo eso, hermanos. Así que podemos ser vencedores en el Espíritu Santo. Tercera cosa, vencemos los conflictos al buscar y usar la salida de cada situación. Hay un pasaje que me gusta mucho, es uno de mis pasajes favoritos, que está en 1 Corintios 10:13. Dice ahí lo siguiente: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, aquí viene la promesa, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto, hermanos! Una cosa que tenemos que notar es el hecho que de ser tentados, porque vamos a ser tentados, no es un pecado en sí. El pecado es cuando nosotros cedemos al pecado. O sea, cuando vengan las tentaciones, no es pecado, sino cuando caes y cedes a esas tentaciones de mal, ahí sí pecamos, hermanos. Pero Dios es fiel para guardarnos de tal modo que no enfrentemos una situación que no podamos soportar. Él dice que nos va a dar la salida. Y como creyentes que somos, tenemos que confiar en Dios y esperar esa salida o aprovechar la salida que Dios nos va a proveer. Y si hablamos de salida, podemos poner muchos ejemplos, muchos. ¿Dónde nos revela esa salida el Señor? En su palabra. Y debemos confiar. Dios va a usar incluso personas, recursos para nosotros tomar esa salida y salir victoriosos.
Número 4, vencemos también los conflictos al practicar, al leer, meditar y practicar. ¿Sabe qué? La palabra de Dios. ¿Cuál es la clave para no caer en pecado según el Salmo 119, verso 11? Vamos a leer. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Eso dice. Guardar los dichos de Dios significa permitir que la palabra de Dios ocupe un lugar especial en nuestra vida. Debemos pensar en ella, meditar en la palabra y sobre todo practicarla. Santiago dijo, no sean solamente oidores de la palabra, sino sean hacedores, practicantes. Hagan lo que la palabra dice. Y eso es algo que tenemos que ver y continuamente practicar y ejercitar en nuestra vida. Romanos 12:2 nos dice, ¿cómo renueva la palabra de Dios tu mente? Ahí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando nosotros hacemos esto, entonces la misma palabra dice que vamos a aprender a conocer la voluntad de Dios, si es buena, cuán buena es, cuán agradable y cuán perfecta es. Y eso nos va a llevar a practicarle y salir, hermano, victoriosos ante las dificultades. También hay otro medio, ¿sabe? Vencemos los conflictos, ¿cómo? Al orar. Así es. Mateo 26:41 dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Según este pasaje, hay dos pasos activos que debemos tomar para no caer en tentación. ¿Cuáles son? Número 1, velar. Eso quiere decir estar despiertos, atentos. Y lo otro, orar, hermano. Nuestra oración tiene que ser continua. Por eso tu vida tiene que estar llena de oración, porque en la oración tienes intimidad, comunión con Dios, consagración y mucho más. Y 6, vencemos los conflictos al dar pasos activos. ¿Cómo es eso, pastor? Segunda Timoteo 2:22 nos da los pasos para evitar caer en tentación. Ahí dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Ay, ahí están los pasos. A ver, vamos a ver rapidito, según ese pasaje, los pasos a dar para no caer en tentación. Número 1, huir. ¿Huir de qué? De lo malo. Hay que escapar. Todo lo que estimule el pecado y a lo malo, hay que huir. Número 2, seguir la vida recta, ser fiel, vivir en amor y en paz. ¿Dónde encontramos la vida recta? En la palabra del Señor, hermano. Y número 3, disfrutar de nuestros hermanos en la fe. El hermano con quien compartes en la iglesia, en la congregación, es tu hermano en la fe y hay que disfrutar la compañía y hay que incentivar vivir en comunión con ellos. Qué bonito, ¿verdad? Eso es interesante. Y si seguimos estos pasos, vamos a salir vencedores. Ahora quiero tocar el tema del perdón de Dios cuando nosotros fallamos. Wow, porque aquí está bueno, hay victoria, todo bien, pastor, pero ¿y si fallo? Si fallamos, ahí nosotros tenemos que ir a la provisión de Dios en su gracia, misericordia para recibir su perdón. ¿Por qué? Hay un problema en el creyente. Nosotros como que tenemos que entender algo. Somos personas capaces de pecar por 3 razones. No estoy diciendo con esto que estamos con licencia para pecar, pero podríamos pecar por 3 razones. Número 1, porque seguimos siendo humanos, hermano. Y siendo humanos, todavía tenemos la capacidad de pecar por la naturaleza de pecado de Adán que está en nosotros. Número 2, porque estamos viviendo en un mundo que es pecaminoso. La tentación nos rodea por todos lados. No hay dónde huir, hermano. Y número 3, porque tenemos un fuerte enemigo que nos incita a pecar. ¿Y quién es él? El diablo. Por eso en 1 Juan capítulo 1, verso 8, fue escrito para nosotros los creyentes. Y ahí nos dice que no hay nadie que no tenga la capacidad de no pecar, sino que todos hemos pecado y podemos caer en el pecado. Solo que ahí también hay que considerar algo, que Dios no quiere que ninguno de sus hijos peque.
Y es que su deseo es que vivamos una vida agradable a Él, sin pecar. Pero sin embargo, Dios, sabiendo de nuestra debilidad, que podemos caer en pecado, ha dado provisión para cuando pequemos. Porque al pecar, si bien no perdemos la salvación desde que nos arrepintamos de todo corazón, pero nuestra comunión puede romperse. Nuestra comunión con Dios se rompe, se quiebra. Por eso es que Dios no quiere que pequemos. Así que eso es muy importante, conocer el problema del creyente. Pero también importante es conocer la provisión de Dios. Dios nos ha provisto por la sangre de Jesucristo, según 1 Juan 1:17, hermano, el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos de todo pecado, tanto de los pasados, de los presentes y, atención, de los futuros que podría venir. Y esto te aclaro por qué. Porque a veces uno peca y dice, ya no sirvo más, ya no. Pero Dios ha provisto justamente para eso. Por eso en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Mire, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! ¡Qué precioso eso es! Y aquí demanda a nosotros los creyentes una responsabilidad si hemos pecado. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para recibir la promesa del perdón de Dios? Confesar. Quiere decir que tú tienes que confesarle a Dios si has pecado, aquello que has hecho mal. Y eso lo haces por medio de la oración directa a Dios. De verdad, tú le dices, Señor, perdóname por esto que hice. Y en el momento que te das cuenta que has pecado, no hay que dejar pasar el tiempo, sino hay que hacerlo inmediatamente. Y sabes, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado del perdón de los pecados? Él dijo, te va a perdonar, número 1, y te va a limpiar de todo mal. Qué cosa maravillosa es esto. Así que, mi hermano, si queremos llevar una vida victoriosa, es necesario repasar todo esto. ¿Es posible, pastor? Sí. ¿He pecado, pastor? ¿He fallado, pastor? ¿Mismo así puedo tener una victoriosa? Sí, puedes tener una vida victoriosa. Conflictos, no lo olvides. Problemas, no lo olvides. Vamos a enfrentar. Y posiblemente tentaciones. Va a haber situaciones en que uno va a ceder, pero inmediatamente hay que ir al Señor, confesar los pecados para continuar la carrera, el camino hasta la victoria final. Espero que esto haya sido de mucha bendición y te dejo este texto para que tú lo memorices. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Que Dios te bendiga, mi hermano, y juntos sigamos aprendiendo más el discipulado cristiano. Hasta la próxima y comparte con todos tus hermanos para que también crezcan y avancen junto contigo en esta carrera cristiana hasta llegar a la meta final.